ahora vamos a ver otro defecto que es muy importante, mis hermanos, y es lo que en aquel tiempo era la rotura de mano o quebradura de mano. Sí, pero es rotura de mano. Prácticamente aquí hay dos palabras, rotura de mano. Y esto es importante porque la palabra rotura, y les voy a poner acá una imagen donde está el significado en hebreo de estas dos palabras. La palabra rotura significa ruina, significa afligir, quebrantar, someter. Eso significa rotura. Y mano, la palabra mano significa poder, significa fuerza, significa dominio. Prácticamente aquí es la mano, este poder, esta fuerza, este dominio puede funcionar del lado, digamos, para bien o para mal. Puede usarse para bien o puede usarse para mal. Estamos lo que es el significado de mano, que es la palabra hebrea yadá, que aparece en muchas partes en la Escritura. Sin embargo, esta mano, este poder, esta fuerza, este dominio que Dios nos permite, está distorsionado. Por eso se llama que esta mano está quebrada, está con problemas, está enferma. Entonces, mis hermanos, aquí habla de un espíritu, una actitud de dominio, pero con ira. Habla de una actitud de ser un dictador, una actitud de enseñorearse, usar ese poder, usar esa fuerza, usar ese dominio para infligir o causar ruina, o para quebrantar, o para someter a las personas. ¿Sí? Y esto opera no solo en la iglesia, ¿sí? Porque estamos hablando de ser sacerdotes santos. Esto no opera, esta actitud, esta enfermedad espiritual, este defecto que tenemos en carácter, porque todos tenemos este problema. Nadie puede decirme yo no tengo problema de esto. No, todos tenemos este defecto de rotura de mano espiritual. Pero esto causa tanto daño. Mire, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Sí? Esta actitud de ser un dictador, de tener dominio, esta actitud de querer controlar, esta actitud de querer tener sometidas a las personas, mis hermanos, con ira, con amenazas, con manipulación. Mire, hay muchas herramientas que el enemigo usa para que nosotros, por este defecto, esta deformidad de carácter que tenemos, el enemigo nos da herramientas para que nosotros podamos ejercer ese quebrantamiento, herir a las personas, para someterlas. Y esto, repito, hace daño no solo en la iglesia, porque esto es algo que hay que ir aprendiendo también como ministros, como servidores, que vamos en proceso de edificarnos como sacerdotes santos, pero lo vemos operando mucho este defecto de rotura de mano. Es por eso que en Mateo capítulo 20, el Señor Jesús fue bien claro al indicar cómo debemos de ser entre nosotros, ¿sí? Entre los cristianos. Acá ahorita vamos a ver lo que Jesús nos dice cómo debe ser nuestra actitud en la relación entre nosotros como cristianos. Y dice Mateo capítulo 20, versículo 25 al 27. Vamos a leer esos 3 versículos. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero el versículo 26 dice, muy claramente dice: mas entre ustedes no será así. ¿Está claro? ¿Necesita explicación eso? No, dice, miren, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y eso lo vemos en todas las naciones, en todos los lugares. Pero Jesús es claro decir: pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Si me escucha algún apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, escuche bien esto: el que quiera hacerse grande tiene que ser servidor, no que le sirvan. Porque si no, estamos cayendo en lo mismo que hacen los que gobiernan las naciones, de enseñorearse, de tener a los demás como sirvientes. Mire, Jesús dijo: entre nosotros esto no debe de ser así. El que quiere ser grande tiene que ser servidor.
¿sí? Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea un siervo. Jesús siendo Dios, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Y quién más grande como Jesús entre nosotros? Ninguno. Qué gran ejemplo el que nos vino a dar, ¿sí? El unigénito, sin pecado, justo. No digamos el hecho del poder, de la unción y de todo ello. No, hablamos que además de ello era inocente, justo, perfecto, mis hermanos, sin pecado. Sin embargo, mire, Él en lugar de venir en una posición de, miren, yo soy Dios, vengan aquí a servirme, no. Él vino a servirnos para darnos ejemplo de cómo debe ser entre nosotros. Creo que la palabra es muy clara. Fíjese que en la versión, la Biblia latinoamericana, que no la tenemos en pantalla, pero escuche cómo dice, por lo menos este pedacito dice: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. En la versión latinoamericana claramente dice dictadores que abusan de su autoridad. Miren, mis hermanos, esto es necesario ser liberados, sanados de esta tendencia, porque todos tenemos esa tendencia. Es algo inconsciente, es algo inconsciente este tipo de actitudes. Sin embargo, para ser edificados como sacerdotes santos, para ser un sacerdote santo por la eternidad, no tenemos que tener esta tendencia. Tenemos que ser liberados, pero también hay que ser liberados lo antes posible para que no seamos así como ministros, como obreros. ¿Estamos? Porque esto causa tanto daño. Mire, de verdad está causando tanto daño esta enfermedad de rotura de mano, de dictador. De verdad está causando mucho daño en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. La palabra enseñorear significa controlar, ¿sí? Subyugar, dominar. Eso significa enseñorear, ¿sí? Y Jesús dijo: los gobernantes se enseñorean, pero ustedes no tienen que enseñorearse. Ustedes lo que tienen que hacer es servir a los demás. Estamos, servir a los demás. Ahora bien, ya a nivel ministerial, entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3. Esto es poderoso. Ruego a los ancianos que están en ustedes. Paremos un momento ahí. No está hablando de ancianos en el sentido de edad. Está hablando de los líderes, de los pastores. A ellos se está refiriendo, ¿sí? Dice: le voy a poner aquí, ruego a los pastores que están entre ustedes, ¿sí? Yo pastor también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué tremendo esto, mire. Y no lo estaba diciendo con jactancia. Yo voy a ser participante de la gloria que va a ser revelada. Él ya sabía la estatura espiritual que ya llevaba. Y dice, ¿cuál es el consejo? Lo que dice Pedro, dice: apacentado, pastoreen la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no por obligación, para que no lo haga de mala gana, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Ojo con esto también, ministros. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vea el consejo para los ministros. Dice: miren, pastoreen o apacienten la grey, no a la fuerza, ¿sí? Háganlo voluntariamente, ¿sí? No por ganancia deshonesta. ¿Estamos? Porque si no va a estar presionando a la gente para que dé porque usted quiere. Sino con ánimo pronto. Te den, te recompensen o no te recompensen los hombres. Tú le vas a servir. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa no viene de los hombres. Nuestra recompensa viene de arriba. ¿Estamos? Y luego dice:
no como teniendo señorío, no creyéndote dueño de la gente. Miren, si algo tenemos que aprender ministerialmente es que nosotros no estamos para controlarle la vida a las personas. ¿Sí? Nosotros no estamos para decirle a las personas qué tienen que hacer o no tienen que hacer, o qué hagan y qué no hagan. Entonces alguien dirá, bueno, y no, la palabra hay que enseñarla. Sí, nosotros le ponemos la palabra de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, pero cada quien toma la decisión si lo hace o no lo hace. Nosotros no estamos para obligar a nadie. Estamos. El único que puede hacer la obra en cada persona es el Espíritu Santo, y aún Él respeta el libre albedrío, la facultad que cada uno tiene para escoger, facultad que Dios nos ha dado. Estamos. Es por eso que cuando Moisés le presentó la ley al pueblo de Dios, cuando le leyó toda la ley y el pacto, les dijo, bueno, yo he puesto delante de ustedes, ¿sí?, la vida y la muerte, ¿sí?, la bendición y la maldición. Escojan, pues, les da un consejo, escojan pues la vida, pero como quien dice, ya la decisión es de ustedes. Por eso en una ocasión a Jesús le llegaron a decir, mira Jesús, dile a mi hermano que reparta la herencia. Algo así creo que le dijeron. Y Jesús dijo, a mí no me mandaron a estar haciendo esas cosas. Estamos. Entonces, y algunos a veces se molestan al no entender esto, pero ¿por qué no le dice que haga esto? ¿Por qué no le dice? No, es que nosotros no estamos para manipular la vida de la gente ni para manejar la vida de las personas. Bueno, y dentro de esto, mis hermanos, de esta actitud fea, porque es bien fea, de tratar de manipular la vida de la gente, y esto funciona en el hogar también. Mire, cuánto esposo, a veces también esposa, se convierten en estos dictadores en el matrimonio, en la casa. Y es un infierno el hogar, es un infierno el matrimonio, por este defecto de carácter, de querer enseñorearse, ¿sí? El esposo piensa que porque como es la cabeza, mire, el esposo piensa que entonces es el mandamás de la mujer, y la mujer tiene que hacer todo lo que le diga, la tiene que tratar como que fuera a saber qué. Cuando la palabra misma nos dice, maridos, amen a sus mujeres y vivan con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Sabe que, mira, a propósito, sabe que hay mucho hombre, esposos, que les va mal porque tratan mal a sus esposas. Hay muchos hombres que les va mal porque tratan mal a sus esposas, no viven con ellas sabiamente, no les dan honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida. Y es por eso que aunque oran, sus oraciones tienen estorbo, porque la palabra dice que el que trata, dice en otras palabras, el que trata mal a su esposa, sus oraciones no van a ser oídas, tienen estorbo, no llegan al oído de Dios. Pero también a la mujer le manda que sea sabia y que edifique su casa. La mujer sabia edifica su casa, que respete a su esposo, ¿sí?, que se sujete a él. El sujetarse no quiere decir que se le ponga de alfombra. Voy a aprovechar para decir esto, ¿sí? No quiere decir que se ponga de alfombra. Que se sujete a él es que se sujete, que se agarre de él. Porque eso le sirve no solo para, bueno, se supone que el marido tiene que ser también guiado por Dios, ¿verdad?, cristiano, pero entonces le sirve para ser guiada, para ser orientada, pero también para agarrarlo por si se quiere ir por otro lado. Tiene que sujetarse bien. Es caminar a la par de él, es sujetarse del brazo. No es que se ponga de alfombra. Es que mire, esta actitud es tan ofensiva a Dios. O sea, da risa esto que acabo de decir, pero dígame si no es una gran realidad que vemos en los matrimonios, en la casa, en la iglesia. Y esto es algo que Jesús aborrece. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, después de decir dentro de las cosas buenas que le dice a los de la iglesia de Éfeso, les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Y estas son palabras del Señor, de Jesús. Dice, mira, les dice a estos cristianos, miren, tienen algo bueno que ustedes aborrecen. Mire, tenemos que aborrecer eso, mis hermanos, ¿sí? Dice, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales
yo también aborrezco, dice el Señor. Y un nicolaíta, fíjese que nicolaíta es alguien que tiene dominio sobre el pueblo, dominio sobre la gente. La palabra viene de dos palabras: Nico, que es dominio, conquista, y laos, que es pueblo, que es gente, laico, ¿sí? Entonces, el nicolaíta es alguien que tiene dominio sobre la gente. Eso es un nicolaíta, pero dominio enfermizo, no un dominio de liderazgo, de ejemplo, del lado bueno, sino del lado malo, como hemos estado viéndolo. Entonces, mis hermanos, un nicolaíta es alguien que se enseñorea de la gente, se enseñorea del pueblo. Un nicolaíta es alguien que utiliza todo lo que tiene a su alcance para subyugar, para controlar, para someter a las personas, y principalmente usa la herramienta de la manipulación, mis hermanos, que incluso hay espíritus de manipulación que operan en ello, ¿sí? Un nicolaíta es un manipulador de las personas, pero con amenazas. ¿Me está escuchando? Con amenazas o con acusaciones. Eso es un nicolaíta, y eso lo vemos operar mucho en la iglesia también. Voy a poner un ejemplo muy común, ¿verdad? Con tal de manipular a las personas para que no se vayan de determinada congregación, un ministro puede decir: si alguien se va de aquí, le va a caer maldición. Ahí está usando la manipulación para controlar a las personas. Ahí está actuando con un espíritu nicolaíta. ¿Estamos? ¿Sí? O el hecho de prohibir. Si cuidado, ustedes empiezan a escuchar a otro ministro, cuidado, lees un libro que no sea de los que manejamos acá en este ministerio. Todo eso es manipulación. Eso es un espíritu nicolaíta, ¿sí? O bien el hecho, mis hermanos, este espíritu nicolaíta utiliza la acusación, y lo vemos mucho también en la iglesia. El hecho que se usa el púlpito para estar diciendo, por ejemplo, adúlteros, fornicarios, arrepiéntete, pecador. Fíjese que eso de arrepiéntete, pecador, a mí no me gusta, porque al decirle yo arrepiéntete, pecador, es como que si yo ya no pecara, cuando deberíamos de decir mejor siempre: arrepintámonos, porque somos pecadores. Señor Dios nuestro, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Pero cuando yo estoy usando mi dedo para adúlteros, y te vas a ir al infierno, y que esto y el otro, mis hermanos, lo que está operando ahí es un espíritu nicolaíta. Salga corriendo de ese lugar usted. Sí, porque solo lo están manipulando. Solo lo están manipulando. Eso es algo, mire, esto es más amplio. Yo aquí solo estoy dando un pincelazo de estas cosas por asunto del tiempo. Pero un nicolaíta es un dictador, un amenazador, un manipulador, un acusador. Y el que acusa es el diablo, mis hermanos. Porque la palabra es clara. ¿Quién podrá acusarnos a nosotros si Jesús es nuestro abogado y Él es el juez también? Y salimos culpables. Sí, pero Jesús, en lugar de condenarnos, dice: Padre, pero yo ya morí por ellos. Él ya se arrepintió, yo ya pagué por Él. Así es que veredicto, absuelto, inocente, si nos arrepentimos. Y si alguien se arrepiente, ¿quién soy yo para ir a poner mi dedo sobre la sangre de Cristo que está cubriendo y lavando a una persona, a un pecador arrepentido? ¿Estamos? Es por eso que no comparto lo de las disciplinas en la iglesia. Sí comparto el hecho que hay que hablar y que se restauren si alguien está sirviendo, cometió un error, cometió un pecado, no un error, cometió un pecado. Entonces quiere restaurarse, pero no porque yo le tenga que imponer una disciplina, sino por convicción. El hecho de necesito meterme con Dios, necesito restaurarme, necesito principalmente creer que Él me perdona, porque eso es lo que mantiene a mucha gente tirada en el suelo, ¿sí? Tal vez cometió un pecado bien terrible, pero pecado es pecado, ¿verdad? Pero hay pecados también de muerte. Pero cometió un pecado terrible, y ¿saben qué es lo que más cuesta? Creer que Dios nos perdona y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces se necesita tiempo, ¿verdad? Tómate tu tiempo para creerle a Dios, ¿sí? Para que tengas que orar, para que tu fe se levante y creas que si estás arrepentido por haber ofendido a Dios, ¿sí? No solo por las consecuencias que te trajo ese pecado, quizás con la familia, o quizás, qué sé yo, en lo económico. No, es por haber ofendido a Dios que voy a sentir dolor. Y si no lo siento, pues ser honesto: Señor, la verdad, yo no siento, estoy dolido, no por haberte ofendido, sino por el gran problemón que se me armó.
Perdóname, ayúdame, Señor, a sentir dolor, a arrepentirme, pero por haberte ofendido, por el dolor que he causado a tu corazón, por haberte deshonrado ante todo el mundo espiritual y ante las personas. ¿Está claro? Ese es un arrepentimiento genuino. Entonces, mis hermanos, pero de eso a que yo lo tenga que disciplinar, fíjese que de esas cosas que suceden, no sé quién nos comentó hace poquito que hay un lugar en el planeta Tierra, una iglesia en el planeta Tierra, donde cuando una pareja se casa, la ponen en disciplina. Porque dice la palabra que el que se casa, el hombre, entonces ya tiene cuidado de la mujer, y entonces ya como que descuidan la obra de Dios. Entonces los ponen en disciplina por haberse casado. O sea, sí los casan, pero los ponen en disciplina por cierto tiempo. O sea, miren, eso es absurdo. Eso no tiene fundamento bíblico. Pero ahí está operando un espíritu nicolaíta. Aquí yo digo que se va a hacer y manipulan a la gente. Salga de ahí si usted está metido en algo de eso, si me está escuchando. Estamos, y entonces ese espíritu nicolaíta nos lleva a torcer la palabra de Dios. Ese es el problema. Fíjese que cuando este espíritu de manipulación, este defecto de rotura de mano, ¿sí?, de ser un dictador, un manipulador, un amenazador, un acusador, nos lleva también a torcer la palabra, porque hay que torcer la palabra para fundamentar lo que estoy haciendo. ¿Está claro? Y Jesús dice: yo aborrezco los nicolaitas. Pero viera cómo lo usa Dios con la unción y todo, a pesar de que manipula. Es que también Dios, mire cómo el pueblo de Israel en el desierto recibían los milagros, tenían la unción allí también, tenían la columna de nube y fuego, la presencia de Dios. Pero dice que Dios no estaba agradado con ellos. Por 40 años Dios no estuvo agradado con ellos y no entraron a la tierra prometida. Así que no piense que porque la persona está ungida y hace milagros y esto, y cómo lo usa Dios. Sí, pero puede ser un nicolaíta que te dice: no te pongas, no manejes, no te quites, y esto y lo otro. Yo sé que a algunos les está cayendo en el callo esto, pero se lo tengo que decir. Entonces, ¿qué es la actitud que Dios quiere que tengamos, mis hermanos, para con las personas? Porque no hay que enseñorearse, no hay que tener ese espíritu nicolaíta, ¿sí? No hay que ser acusador. Por eso Jesús dijo: a nadie juzguen. ¿Se recuerdan? Mateo 7. A nadie. ¿Y qué es nadie? A nadie juzguen, porque en lo que tú juzgas a los demás, tú mismo lo haces, dice. Y con la vara que estás midiendo, con esa acusación, así te van a medir a ti y un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. O sea, siempre viene con un poco más de abundancia. O sea, Jesús fue claro: a nadie juzgues. Porque saben, Jesús en este tiempo, Jesús no nos está juzgando. Jesús nos está salvando. Ya vendrá el tiempo en que Él va a juzgar. Y si Jesús no juzga, ¿quién soy yo para estar juzgando, acusando y manipulando y señalando a la gente y diciéndole: te vas a ir al infierno? ¿Y qué sé yo si se arrepiente y el que se va a ir al infierno soy yo por no reconocer todo lo que estoy haciendo? Eso es bien peligroso. Pero sobre todo recordemos que Jesús aborrece eso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera? Bueno, vamos de lado bonito. Gálatas capítulo 6, versículo 1, por favor. Dice: hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A la congregación. Hermanos, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Con miedo lo dice usted. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle, no con espíritu nicolaíta, sino con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restáurenle, no hagan leña del árbol caído. Yo sé lo que le estoy diciendo. Mire, he tenido ante mis ojos consiervos que se han resbalado, han caído,
Y en lugar de restaurarlos, su liderazgo, lo que hacen es pegarles una patada y sacarlos, acusándolos de esto, acusándolos del otro. Es por eso que miren, para reinar con Cristo tenemos que tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, porque muy fácilmente nosotros, como estamos, mandamos a la gente al infierno. Yo lo he visto, con mi esposa hemos visto casos, varios casos, donde los han destruido, se han caído. En lugar de restaurarlos con misericordia, con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, no con hipocresía, sino con un espíritu de mansedumbre, restaurarlo, sabiendo que nosotros somos vulnerables también, porque mientras tengamos humanidad, mis hermanos, somos vulnerables al pecado, somos vulnerables a la tentación. Es por eso que todos los días hay que clamar: Padre nuestro, líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación. Tú eres poderoso para guardarme sin caída. Señor, no permitas que me suelte de ti, porque si me suelto, lo más seguro es que yo me caigo, Señor. Pero tener esa actitud, ese espíritu de mansedumbre para restaurar al que está caído. Y a algunas personas les molesta, porque obviamente no son espirituales. Les molesta cuando alguien ha caído. Quisieran que uno, miren, los excomulgara o los expusiera públicamente por el pecado, o lo que les pasó. No, mis hermanos, si el único juez justo es el Señor, el único juez justo es Él. Y justos y verdaderos son sus juicios, pero escrito está: pero también de Él es tener misericordia y perdonar. 7 veces se puede caer el justo, y las 7 veces se va a levantar. ¿Por qué? Porque hay misericordia extendida hacia nosotros, hay gracia para nosotros, hay favor para nosotros. Es por eso que en Hebreos dice, mis hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades, y que tengamos confianza que si pecamos, vengamos confiadamente al trono de la gracia. No es al trono del juicio, es al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia y recibir, dice, el socorro oportuno. No condenación, sino el socorro oportuno para levantarnos. Jesús no solo es nuestro Salvador. Vean lo que es Jesús. Isaías 9:6, por favor. Aquí la profecía de Jesús dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el gobierno sobre su hombro, y se llamará, ¿qué dice su nombre? Vea el nombre de Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro consejero. Él es, mire, Jesús también es nuestro Padre. Él es como un padre para nosotros. Él es nuestro hermano mayor, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A pesar de cómo somos, a pesar de todo lo que fallamos, lo que pecamos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. A pesar de todo el engaño, la perversión y la maldad que hay en nuestro corazón, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es como un padre para nosotros, que ha dado su vida para salvarnos. Entonces, mis hermanos, hay que ser libres del espíritu nicolaíta. El que actúa de esa manera como nicolaíta, mis hermanos, o se enseñorea, es porque tiene amargura en su corazón. Es amargado, tiene envidia, tiene un montón de cosas. Pero un sacerdote santo para Dios tiene que tener, mire, para ser un sacerdote santo para Dios eternamente, tenemos que llegar a tener un corazón perdonador, un corazón restaurador. Así quiere Dios que seamos, porque así es el corazón de Él. Y de esa manera, como sacerdotes, podremos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, para interceder
por los demás, principalmente por los que se han caído. Un intercesor, un sacerdote intercede por los demás. Jesús intercede por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús intercede por nosotros? Pastor Sergio, búsqueme la cita y con esta terminamos. Póngase de pie, vamos a ver esta cita. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, mis hermanos, Jesús no nos condena. Diga conmigo: Jesús no me condena. ¿Quién soy yo para estar condenando a la gente? Amén. Padre eterno, te agradecemos por hablarnos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre nuestro, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Padre, gracias por la gracia que nos extiendes en Cristo Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que nos sigues dando de poder ser liberados, sanados de todas estas cosas, de todos estos defectos de carácter que nos hacen tener un carácter contrario al tuyo, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre bendito, te agradecemos, porque hoy tenemos esperanza de cambiar, porque creemos, Padre, que la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiarnos de toda esta maldad que hay en nuestro corazón. Padre, creemos que tu palabra es más que suficiente para sanarnos y librarnos de toda esta ruina que hay en nuestro carácter, en nuestro corazón. Señor, no tenemos idea de cuánto hemos pecado con esta actitud de enseñorearnos sobre las demás personas, de esta actitud nicolaíta, Señor nuestro, de querer estar ejerciendo control, dominio sobre las personas. Padre, no tenemos idea de cuánto hemos pecado con el deseo que hay en nuestro corazón de querer estar siempre por encima de los demás y que los demás nos rindan pleitesía, que los demás hagan todo lo que nosotros queremos que hagan. No tenemos idea de cuánto hemos pecado con espíritu de manipulación, Señor, manipulando a las personas, manipulando a los de la casa, al cónyuge, a los hijos, a los padres, en iglesia, en el trabajo, Señor. Te pedimos perdón porque hemos pecado, hemos vivido en pecado con todo esto, Señor Dios Santo. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Padre, borra todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones delante de ti, echándolas tras tus espaldas, como está escrito, al mar del olvido, para que nunca más te acuerdes de ellas. Y te ruego que seamos lavados con la sangre viva, la sangre fresca de Cristo Jesús. Lávanos con tu sangre, Cristo. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Sálvanos, Cristo, de toda esta actitud nicolaíta, de toda esta actitud de enseñorearnos. Sálvanos, Cristo, sálvanos de toda la amargura, de todo el odio, de todo el resentimiento que hay en nuestro corazón. Cristo Jesús, sálvanos, por favor, libéranos. No porque lo merezcamos, sino porque tú ya pagaste el precio, Cristo Jesús. Tú ya compraste toda esta sanidad que necesitamos. Cristo Jesús, sálvanos y forma en nosotros tu corazón, tu mansedumbre, tu humildad. Forma en nosotros un corazón perdonador, Señor. Forma en nosotros un corazón limpio, un corazón perdonador, un corazón restaurador, Señor.
que podamos ser una extensión tuya, Jesús, para levantar, para restaurar al que se ha resbalado, al que ha caído. Señor Jesús, ayúdanos, enséñanos a ser como tú. Enséñanos a no estar condenando, sino a estar restaurando, a ser sanadores, restauradores, Señor, como tú. Gracias, Cristo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios. Vamos a levantar nuestras manos.